Bienvenido a la clase de Ven, Sígueme de Santos de Sion. Este video es un material complementario a su estudio personal y familiar del Libro de Mormón. Comencemos. Sean bienvenidos todos al primer episodio de Ven, Sígueme del Libro de Mormón de Santos de Sion. Antes de comenzar con esta lección, quiero enviarles un saludo de mi parte, de mi esposa, de mis hijos y desearles a ustedes un hermoso, feliz año nuevo 2024. Esperamos que hayan tenido unas hermosas fiestas en familia recordando al Salvador Jesucristo e iniciando un nuevo año con una mayor determinación de seguir al Salvador. En esta semana, antes de comenzar a leer el Libro de Mormón, el capítulo de Primera de Nefi, vamos a detenernos en las páginas de introducción. Esta lección de esta semana se titula Otro Testamento de Jesucristo. Vamos a aprender por qué al iniciar este nuevo año, al desear leer el Libro de Mormón durante todo este 2024, es importante detenernos en el título del Libro de Mormón, detenernos en la portada del Libro de Mormón, así como la introducción y los testimonios que tenemos de los 3 testigos, los 8 testigos y el testimonio que añade José Smith. Vamos a ver qué principios, enseñanzas podemos rescatar de estas páginas introductorias. Así que, sin más que decir, comencemos. Comencemos con la portada. En la portada podemos encontrar el título del libro. Dice El Libro de Mormón. El título del Libro de Mormón no fue escrito por José Smith ni por un personaje cercano a él como sus escribas Oliver Cowdery o su esposa Emma Smith, sino que el título se encontraba en las planchas de Mormón. José Smith dijo que al finalizar esta parte de las planchas de Mormón, que está dentro de la parte no sellada, él encontró lo que se conoce como la portada del Libro de Mormón. Allí es donde sale el título de este volumen de escritura sagrado y estimado por todos los santos de los últimos días. Así que el título, el Libro de Mormón, es una traducción literal de las planchas que José Smith hizo. Ahora, en 1982 se añade una frase que no estaba en las planchas, pero que resulta de gran importancia. Se añadió la frase Otro Testamento de Jesucristo. Esto con el propósito de enfatizar el propósito que tiene el Libro de Mormón, que es invitar a todas las personas a que conozcan al Salvador, a que sepan quién es Jesús, que es el Cristo, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, y que nosotros podemos acercarnos y tener un testimonio acerca del Hijo de Dios. Esto no quiere decir que dejemos de lado nuestro estudio de la Biblia, sino que deben ir de la mano porque mutuamente se complementan. Así que esa es mi invitación, que nosotros podamos leer la Biblia, que el estudio del Libro de Mormón nos invite a leer y a conocer los convenios que el Señor hizo en el Antiguo Testamento y que nuestra comprensión sea mayor. Porque cuando uno entiende el convenio que hizo con Abraham, el convenio que se hace con Moisés, uno entiende mejor el Libro de Mormón, el convenio que el Señor va a hacer con el profeta Ley y su familia. Ahora pasemos a quién escribió la portada del Libro de Mormón. Es muy probable que quien haya escrito la portada del Libro de Mormón sea el profeta Moroni. De hecho, en la edición de 1840 del Libro de Mormón, que fue supervisada por el profeta José Smith, de forma explícita se dice que es Moroni quien escribió la portada del Libro de Mormón. Así que, ¿cómo sucedió esto? A ver, haciendo un repaso. Cuando Mormón terminó su registro, le dio a su hijo Moroni. Moroni añadió los últimos capítulos del Libro de Mormón, hablando específicamente del Libro de Mormón que está dentro del Libro de Mormón, y luego añadió el libro de Éter, la historia de los Jareditas, y después añadió su pequeño libro que es el Libro de Moroni. Después del Libro de Moroni, él escribe la portada del Libro de Mormón. Así que muchos podemos considerar la portada del Libro de Mormón Moroni capítulo 11, o algunos lo consideran el primer capítulo o el capítulo 0 del Libro de Mormón. Así que es importante que nos detengamos y nos preguntemos qué es lo que el profeta de Dios, el profeta Moroni, quiso resaltar al escribir la portada del Libro de Mormón. Por eso es importante detenerse en estas páginas. Ahora, a mí me encanta la estructura que podemos encontrar en la portada. En el primer párrafo nosotros podemos responder ciertas preguntas. Por ejemplo, en el primer párrafo podemos responder la pregunta ¿qué es el Libro de Mormón? Dice, es un compendio de los anales del pueblo de Dios
así como de los lamanitas. Así que tenemos que en la portada se nos dice qué es el Libro de Mormón. Es un compendio, y cuando hablamos de un compendio es un resumen. No es una historia completa. A veces cuando uno lee el Libro de Mormón trata de buscar la historia completa de nuestros primeros padres que vivieron aquí en el continente americano. Tratamos de buscar detalles geográficos e históricos. El Libro de Mormón no tiene ese propósito, sino que es un compendio. Entonces, esto es muy importante para todos nosotros porque es un resumen de muchos eventos históricos que se llevaron a cabo durante este periodo de historia del Libro de Mormón. Continuemos leyendo. Dice, escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel, y también a los judíos y a los gentiles. Así que aquí podemos responder esa pregunta. ¿Para quién va dirigido? Va dirigido para los lamanitas. Así que los lamanitas son el primer público a donde se desea el Señor dirigir al escribir el Libro de Mormón, es decir, a los descendientes de las personas que vivieron aquí en América. Luego, el segundo público es a la casa de Israel, es decir, para que las personas sepan que la familia de ley, estos pueblos que se formaron en el continente americano son un resto de la casa de Israel, y que el convenio que hizo con sus padres Abraham se vuelve a renovar a través de estos profetas. Entonces también va dirigido a aquellas personas que son del linaje de Israel, y sobre todo también a los gentiles, aquellos que desean formar parte de las promesas de la casa de Israel. Ahora, ¿cómo fue escrito el Libro de Mormón? Dice, escrito por vía de mandamiento, por el espíritu de profecía y de revelación. Es decir, fue el Señor mismo quien a través de los profetas que Él escogió aquí en América, Él los inspiró a registrar ciertos eventos que el Señor consideraba de valor para nosotros que vivimos en este año, y para los descendientes que somos nosotros de los lamanitas, para los gentiles y para el resto de la casa de Israel en la actualidad. Así que el Libro de Mormón, sus palabras, son inspiradas por el Señor. Ahora vamos a ver cuándo han de aparecer. Es otra pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo han de aparecer? Seguimos leyendo. Dice, escrito y sellado y escondido para los fines del Señor, con objeto de que no fuese destruido. Han de aparecer por el don y el poder de Dios para que sea interpretado. Así que aquí podemos ver que es el Señor, no solamente quien inspira el Libro de Mormón, sino que también Él va a proteger el Libro de Mormón. Y Él va a sacar a luz el Libro de Mormón. Cuando Moroni escribe esta portada, él estaba aún con vida. Él no sabía cómo el Señor iba a sacar a luz el Libro de Mormón. Ahora nosotros ya lo sabemos. Sabemos la historia del profeta José Smith y cómo el ángel Moroni comienza a enseñarle, ¿no? Y comienza a indicarle qué debe hacer él para recibir las planchas de oro. Pero Moroni no lo sabía cuando escribió esta portada, porque esto fue el último capítulo de su libro que escribe, fue la portada. Pero él confía en el Señor. Así que me encanta esta parte, porque el profeta Moroni, aunque no conoce los detalles, confía en el Señor y sabe que esos anales que ha protegido su padre y otros profetas van a aparecer por la mano del Señor, por el don y por el poder de Dios. Así que bueno, este es solamente un ejemplo de cómo podemos analizar y responder las preguntas que encontramos en el primer párrafo de la portada del Libro de Mormón. Y recuerden, esta portada fue inspirada y estuvo en las planchas de oro. No es un añadido posterior al Libro de Mormón, sino que es una escritura como tal. Ahora, en el segundo párrafo podemos encontrar el por qué necesito el Libro de Mormón. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito del Libro de Mormón? Y a mí me encanta detenerme en el por qué. De hecho, me gusta la frase del elder Dieter Uchtdorf, que dice que el qué informa, pero el por qué transforma. Me gusta eso porque él nos invita a detenernos siempre al porqué de las cosas. Y en el segundo párrafo podemos encontrar por qué el Señor escribió el Libro de Mormón. Y vamos a ver que hay 3 propósitos del Libro de Mormón. Si nosotros nos saltamos la primera parte del segundo párrafo, donde describe que también hay una relación o hay un relato del pueblo de los jareditas, dice, lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres,
Así que el primer propósito del libro de Mormón es mostrar su mano, la mano del Señor, mostrar qué grandes cosas el Señor ha hecho por nuestros padres. Las personas, los pueblos que están en el libro de Mormón son nuestros antepasados. Ellos son nuestros padres en un sentido figurado. Hablando de los convenios, ellos son nuestros padres, así como Abraham es nuestro padre, así como Jacob. El Señor quiere que aprendamos que su mano, la mano de Dios, está presente en el pueblo del convenio. Trata de mostrarnos cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nuestros padres, para que sepamos nosotros de que el Señor puede continuar haciendo grandes cosas. De hecho, en el libro de Mormón encontramos que si el Señor deja de hacer milagros en nuestra época, no es porque Él haya cambiado, sino porque nosotros no confiamos en Él, es decir, no hay fe. Y el libro de Mormón es un libro poderoso porque nos permite fortalecer nuestra fe y decir, si el Señor hizo esto con el pueblo, con estos personajes que está en el libro de Mormón, el Señor también lo puede hacer ahora. El Señor puede ahora hacer grandes cosas en mi familia, en mi trabajo, en cualquier problema o en cualquier circunstancia en donde estemos. Él puede mostrarnos milagros, Él puede mostrar su mano. Así que ese es el primer propósito del libro de Mormón, saber que el Señor está allí para nosotros. ¿Cuál es el segundo propósito? Dice, lo cual sirve también para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. El Señor, cada vez que nos invita, desea que hagamos convenios con Él. Y siempre he puesto el ejemplo del matrimonio. Cuando uno entra en matrimonio, cuando yo me casé con mi esposa, hice un convenio con ella. Y ahora somos una sola carne. Y tenemos un propósito, una mira juntos y nos fortalecemos mutuamente. Eso es gracias al convenio del matrimonio que hice con ella. De igual forma, cuando el Señor nos dice, venid a mí, ven, sígueme, Él nos está invitando a hacer convenios con Él. Y el libro de Mormón tiene ese propósito, de que conozcamos los convenios que el Señor hizo en la antigüedad. Así que al leer cada una de estas páginas durante este año, vamos a aprender más sobre los convenios que el Señor Dios ha hecho. Y que nosotros somos parte de ese pueblo del convenio. Y al ser parte del pueblo del convenio, el Señor puede hacer grandes cosas por nosotros. Y otra parte que dice aquí es para que sepamos que no somos desechados para siempre, porque el convenio tiene dos partes. Hay promesas, bendiciones, como también hay la contraparte. Si nosotros no aceptamos la invitación del Salvador de hacer convenios con Él, vamos a ser desechados para siempre. Así que el propósito del libro de Mormón es claro. No solamente es a conocer que el Señor ha hecho grandes cosas por nuestros antepasados y que Él puede hacer grandes cosas por mí actualmente, sino también el que ustedes sepan que debemos hacer convenios para no ser desechados de su presencia. El libro de Mormón no es un libro pasivo, es un libro que nos invita a actuar, que nos invita a hacer convenios con Él. Una persona que lee sus páginas desea hacer la ordenanza del bautismo. ¿Por qué? Porque desea entrar en convenio con Él y desea hacer otras ordenanzas de salvación en su vida, recibirlas. ¿Por qué? Porque sabe que somos un pueblo del convenio y que si no hacemos estos convenios vamos a ser desechados para siempre. Y el tercer propósito del libro de Mormón, y para mí de gran importancia, es para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Qué hermosa invitación. La invitación es conocer al Salvador. La invitación es que cuando ustedes lean el libro de Mormón tengan un testimonio de Jesucristo, del Salvador. De hecho, a veces cuando leemos el libro de Mormón, sobre todo en los años de nuestra juventud, a veces nos ponen metas y leemos las páginas del libro de Mormón. Pero al leer las páginas del libro de Mormón llegamos al final y cumplimos nuestra meta, pero no obtuvimos un testimonio de Jesucristo. Así que no solamente consiste en leer el libro de Mormón, sino hacerlo por la razón correcta. ¿Cuál es el propósito? El propósito es de que ustedes, de que yo, de que todas las personas que lean las páginas del libro de Mormón tengan un testimonio de que Jesús es el Cristo. Cuando uno termina de leer el libro de Mormón y ha tenido un testimonio de Jesucristo, entonces el libro cumple con el propósito por el cual los profetas inspirados del Señor
escribieron cada una de las historias, enseñanzas, doctrinas que podemos encontrar en sus páginas. Hermanos y hermanas, que durante este año que leamos el Libro de Mormón tengamos en mente estos propósitos. Ahora quiero terminar por último resaltando la última parte del Libro de Mormón. Dice: y ahora bien, si hay faltas, estas son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios. El Libro de Mormón tiene imperfecciones, hermanos y hermanas, y el profeta Moroni los reconoce y lo coloca en su portada. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de nuestros hermanos cristianos, no creemos en una Biblia inerrante, ni tampoco en un Libro de Mormón inerrante, que es un libro perfecto. De hecho, a veces de forma tradicional decimos en la reunión de testimonios, sé que el Libro de Mormón es perfecto. No es perfecto como tal. ¿Por qué? Porque ha habido ediciones que las hizo el profeta José Smith, ha habido correcciones a veces en algunas palabras o en detalles para poder clarificar o llevar el mensaje de forma más clara. Y no solamente ha habido imperfecciones en la traducción, sino también en el momento que los profetas de Dios comenzaron a registrar las palabras inspiradas del Señor. Lo que sí vamos a ver que es correcto y pleno es las doctrinas y el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo está enseñado de forma correcta, no de forma incorrecta en las páginas del Libro de Mormón. La portada del Libro de Mormón termina diciendo: no condenéis las cosas de Dios, para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo. Hay mucha crítica en cuanto al Libro de Mormón, ya sea a su forma de traducir, a su forma de expresarse, porque menciona caballos, menciona ciertas cosas que los críticos llaman anacrónico o fuera de tiempo. Sin embargo, hermanos y hermanas, no condenemos las imperfecciones del Libro de Mormón. Así que es muy importante ver esta parte, pensar de que ¿cuál es mi relación actual del Libro de Mormón? ¿Está en alguna esquina? ¿No lo he abierto durante meses? Porque si es así, si en este momento estuviéramos ante la presencia de Dios, no estaríamos sin mancha. Quiero mencionar aquí esta parte. Lo que dice el presidente Nelson, me encanta, en uno de sus discursos él dice esto: siempre que oigo a alguien, incluso a mí mismo, decir sé que el Libro de Mormón es verdadero, quiero exclamar que bien, pero no es suficiente. Es necesario que sintamos profundamente en lo más íntimo del corazón que el Libro de Mormón es sin lugar a dudas la palabra de Dios. Debemos sentirlo tan profundamente que jamás querríamos vivir un día sin él. Parafraseando al presidente Brigham Young, desearía con voz de 7 truenos despertar a la gente a la verdad y el poder del Libro de Mormón. Así que imagínense lo que nos invita el presidente Nelson. No es solamente decir, tengo un testimonio del Libro de Mormón. O no es suficiente haber tenido un testimonio hace años y ahora ya no leer el Libro de Mormón, sino que él dice que debemos seguir leyendo hasta que no podamos vivir un día sin estudiar las páginas del Libro de Mormón. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos y hermanas, las enseñanzas, las doctrinas y sobre todo el poder que podemos obtener. Si queremos recibir el poder de Cristo en nuestras vidas, necesitamos leer sus escrituras, necesitamos leer el Libro de Mormón, porque es a través del estudio diligente de las palabras de Dios que nosotros podemos recibir poder del Señor. Y nosotros podemos cambiar y llegar algún día a ser semejante a Cristo. Y sobre todo, nuestra relación con el Libro de Mormón determinará si estaremos ante Dios en el juicio final, sin mancha o con mancha, si seremos bendecidos o si seremos condenados. Así que esta parte final del párrafo del Libro de Mormón me resulta no solamente muy interesante, sino muy importante de poder recordar durante todo este año 2024 y durante todos los años de mi vida, de poder siempre tener en cuenta el Libro de Mormón en mi estudio individual de las Escrituras. En la primera edición de 1830 aparecía un prefacio que ahora no la tenemos en nuestras ediciones actuales. En este prefacio el profeta José Smith afirmaba que los propósitos de Dios no se podían frustrar, esto debido a que se habían perdido las 116 páginas. Sin embargo, más adelante se quita este prefacio de las posteriores ediciones del Libro de Mormón. Lo menciono porque si uno va y revisa los manuscritos originales o la primera edición del Libro de Mormón en inglés, va a encontrar este prefacio, pero actualmente ya no lo tenemos. Ahora pasemos a la introducción. La introducción es un material explicativo
fue añadida en 1920 por el Comité de Escrituras de la Iglesia y se han hecho modificaciones, ¿no? Y se pueden hacer modificaciones en esta introducción. Por ejemplo, la Iglesia cambió una parte donde decía antes que los antiguos habitantes eran los principales antecesores o nuestros principales antepasados, y lo cambiaron solamente que estos habitantes son o forman parte de nuestros antepasados. Este cambio se hizo para que el Libro de Mormón sea compatible con las pruebas de ADN actuales, que reconocen el hecho de que cuando Lehi vino aquí al continente americano, ya habían personas o pueblos que habitaban este continente. Así que por eso se realizó este cambio en la introducción del Libro de Mormón. Y no solamente se puede hacer este cambio, sino se pueden hacer cambios posteriores. Esta introducción, a diferencia de la portada, no se encontraba en las planchas de oro, sino, como lo acabo de mencionar, es un material explicativo que fue proporcionado por el Comité de las Escrituras de la Iglesia. Así que es un material de ayuda, es un material que los misioneros emplean mucho a veces cuando están enseñando a las personas sobre qué es el Libro de Mormón. Dice, el Libro de Mormón es un volumen de escritura sagrado semejante a la Biblia. Esta primera parte me gusta mucho y recuerdo que cuando era misionero lo leía frecuentemente cuando enseñaba el Libro de Mormón. Es semejante a la Biblia. Hermanos y hermanas, en 2 Nefi 29 encontramos una visión que tiene el profeta Nefi, y él ve cómo los gentiles en el futuro iban a decir: tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia, o tenemos una Biblia y ya no necesitamos otra. Es decir, muchas personas rechazan el Libro de Mormón porque dice que tenemos la Biblia. Pero quiero cambiar un poquito esto, porque a veces nosotros podemos decir: tenemos el Libro de Mormón y no necesitamos la Biblia. A veces nos enfocamos mucho en el Libro de Mormón y dejamos de lado la Biblia. Debemos recordar que el Libro de Mormón es un volumen de escritura sagrado semejante a la Biblia, porque la Biblia también es un volumen de escritura sagrado. Así que nosotros, como santos de los últimos días, debemos no solamente estudiar la Biblia, sino también el Libro de Mormón, de forma conjunta, porque al entender las páginas, sobre todo del Antiguo Testamento, vamos a poder entender los convenios que el Señor va a hacer en el Libro de Mormón con el resto de la casa de Israel, porque Lehi y su familia son un resto de la casa de Israel. Ahora, en la página de introducción también encontramos en el 6º párrafo una cita que es frecuentemente mencionada. El profeta José Smith dijo: declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Aunque es verdad que esta cita no es de una fuente de primera mano, sino que muchos han puesto en duda esta cita, ¿cómo sucedió? ¿Cómo se dio? José Smith estaba reunido con algunos de los apóstoles en la casa de Brigham Young, y él da esta enseñanza a los apóstoles. Él dice que el Libro de Mormón es el más correcto. Quiero enfatizarme en esto, es el más correcto, porque las doctrinas, los principios y enseñanzas que tenemos aquí están explicados de forma clara. Listo. Ahora, el Libro de Mormón no señala, José Smith no está diciendo que el Libro de Mormón es el más perfecto, porque ya vimos en la portada que escribió Moroni que él dice que hay imperfecciones, porque no hablamos de perfección gramatical. Lo que estamos hablando aquí es que el Libro de Mormón es correcto en el sentido de las doctrinas que enseña, en el sentido de que tiene la plenitud del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué más dice? Que un hombre se va a acercar más a Dios, no solamente al leer las Escrituras, no se trata de leer el Libro de Mormón solamente. Un hombre se acerca más al Salvador, dice, al seguir sus preceptos. Cuando uno sigue los preceptos del Libro de Mormón, se va a acercar más a Dios. Y luego de la introducción, encontramos los testimonios de los 3 testigos. Podemos encontrar el testimonio de Oliver Cowdery, de David Wigmer y de Martin Harris, así como también el testimonio de los 8 testigos del Libro de Mormón. Ahora quiero señalar que los historiadores han encontrado al menos 150 declaraciones, tanto de Martin Harris, Oliver Cowdery y David Wigmer, con respecto al Libro de Mormón. Y ellos en ningún momento negaron la veracidad del Libro de Mormón. Eso es muy importante para nosotros. También los 8 testigos del Libro de Mormón. Me gusta esta parte donde dice: y declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo, y que trajo las planchas y las puso ante nuestros ojos. Y al final dice que, y sabemos que si somos fieles en Cristo, es decir, en su testimonio, nuestros vestidos quedarán limpios de la sangre de todos los hombres y nos hallaremos sin mancha ante el tribunal de Cristo.
Así que ellos saben cuán importante es no negar este testimonio y es por eso que nunca lo niegan. Ahora, muchas personas pueden decir, pero es que ellos se confabularon con el José Smith para tramar un engaño. Estos hombres, estos 3 testigos más adelante se apartan de la iglesia. O aunque afirmaban a veces que el profeta José Smith era un profeta caído, ellos no podían negar de que habían visto un ángel, de que José Smith en realidad tradujo las planchas de oro, que ahora es el Libro de Mormón. Así que esto es muy importante, detenernos en las páginas de los 3 testigos y de los 8 testigos y preguntarnos qué puedo yo aprender de cada uno de estos testimonios. Me resulta también a mí interesante de que cuando hablamos de la resurrección de Cristo, un evento que a veces es negado, ¿no? O que se pone en tela de juicio por las personas que no creen en Dios o que no creen en el cristianismo como tal, lo más importante, la evidencia más importante que tenemos son los testigos de la resurrección de Cristo. Así que no solamente en este evento singular de la resurrección y de gran importancia tenemos testimonios, sino también de este evento importante que sucedió aquí en América, de la aparición del Libro de Mormón, también tenemos testigos. Tenemos 3 testigos y 8 testigos. Es interesante que haya estos testimonios y más el testimonio de José Smith. Tenemos 12, ¿no? Este número 12 me encanta. Tenemos 12 testimonios en las páginas introductorias del Libro de Mormón que nos invitan a reflexionar y a pensar que hay personas que en realidad lo vieron, que en realidad tuvieron las planchas de oro, que esto no fue un engaño. Así que cuando uno se detiene a leer los testimonios de estas personas, ellos, como dicen los 8 testigos, no mentimos, pues Dios es nuestro testigo. Ahora, me gusta pensar que puede haber un testigo número 13, y ese testigo número 13 somos todos nosotros. ¿Cuál es nuestro testimonio del Libro de Mormón? ¿Tenemos un testimonio del Libro de Mormón? ¿Cuál es ese? Y si no lo tenemos, leamos el Libro de Mormón para que podamos obtener un testimonio de Cristo, un testimonio del Libro de Mormón. Y en el testimonio del profeta José Smith solamente quiero resaltar una parte. Porque no bien se supo que yo los tenía, refiriéndose a las planchas de oro, comenzaron a hacerse los más tenaces esfuerzos por privarme de ellos. Se recurrió a cuánta estratagema se pudo inventar para realizar ese propósito. La persecución llegó a ser más severa y enconada que antes, y grandes números de personas andaban continuamente al acecho para quitármelos de ser posible. Ahora en la actualidad podemos decir, bueno, fue un invento, no habían planchas de oro, ¿no? Pero tenemos testimonios que están en las páginas introductorias del Libro de Mormón, sino también los mismos enemigos. No reconocían su origen divino, pero sí sabían que José Smith tenía planchas de oro. Y quiero terminar mencionando cuáles son las bendiciones del Libro de Mormón. Hermanos y hermanas, el Libro de Mormón es un libro poderoso. Es un libro que nos va a traer poder en nuestras vidas. Es un libro que nos va a fortalecer, que nos va a ayudar y nos va a alentar. Hay algunas citas que me encantan. Del profeta Gordon B. Hinckley, cuando era joven, él era el profeta en ese entonces, y él dijo lo siguiente: sin reservas les prometo que si cada uno de ustedes lee el Libro de Mormón, recibirán personalmente y en su hogar una porción mayor del Espíritu del Señor. Se fortalecerá su resolución de obedecer los mandamientos de Dios y tendrán un testimonio más fuerte de la realidad viviente del Hijo de Dios. Me encantan estas frases. Me encanta porque son bendiciones que los hizo un profeta de Dios. Y luego también quiero leer esta promesa que también hizo el presidente Rathan Benson. El presidente Benson dijo: hay un poder en el Libro de Mormón que empezará a fluir en la vida de ustedes en el momento en que empiecen a estudiarlo seriamente. Encontrarán mayor poder para resistir la tentación. Encontrarán el poder para evitar el engaño. Encontrarán el poder para mantenerse en el camino estrecho y angosto. Qué hermosas promesas tenemos aquí. Resistir la tentación. Cada uno de ustedes, todos nosotros estamos sujetos a tentaciones. Si queremos resistirla, hay que leer el Libro de Mormón. Encontrar mayor poder y evitar el engaño. Si queremos tener poder para evitar el engaño, sobre todo ahora en un mundo lleno de filosofías, en un mundo que se llama progresista como tal, en un mundo postmodernista, ¿no? En donde tratan de quitar al Señor del centro de nuestras vidas y colocar al hombre, en donde enseñan que no hay una verdad absoluta, sino todo es relativo. Necesitamos no ser engañados y para eso necesitamos el Libro de Mormón.
para no ser engañados por la crítica, por los contenidos que a veces falsos encontramos sobre el libro de Mormón, sobre su historia y sobre sus enseñanzas. Y por último, dice, mantenernos en el camino estrecho y angosto, es decir, para mantenernos en la senda de los convenios, para nunca dejar esa barra de hierro. Quiero terminar esta parte también mencionando al presidente Henry B. Eyring. Me gusta un discurso que él dijo en donde dice, no dependo de lo que haya ocurrido en el pasado. Es decir, mi testimonio del libro de Mormón no depende del testimonio que yo pude obtener hace muchos años, cuando era misionero o cuando fui joven. Dice, para guardar mi testimonio viviente del libro de Mormón en forma segura, con frecuencia recibo la promesa de Moroni. No tomo a la ligera esa bendición de un testimonio como un derecho perpetuo. El testimonio requiere ser nutrido por la oración de fe, el tener hambre de la palabra de Dios que está en las Escrituras y la obediencia a la verdad que hemos recibido. Hay peligro al descuidar la oración, hay peligro para nuestro testimonio si solamente estudiamos y leemos las Escrituras en forma casual. Ellas constituyen nutrientes necesarios para nuestro testimonio. Me gusta esta cita porque no debemos vivir de un testimonio de hace años. No podemos vivir de experiencias pasadas. La promesa de Moroni se debe renovar cada día o cada cierto tiempo. Si este año terminamos de leer el libro de Mormón, gracias al curso de Ben Sigue, de forma personal y familiar, está muy bien, pero el 2025 tenemos que renovar esa promesa. Y todos los días de nuestra vida tenemos que leer el libro de Mormón, porque el tener un testimonio no es un derecho perpetuo. Un testimonio es algo vivo, y si no se nutre, si no se cuida, este testimonio se puede perder. Nos podemos alejar de ese estrecho camino. Así que quiero terminar invitándoles a que puedan compartir este video. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme en esta primera lección de Ven, Sígueme del libro de Mormón. Quiero enviarles un saludo de mi esposa, de mis hijos nuevamente y desearles un feliz año. Que este año sea un excelente año para todos nosotros y sobre todo que este año sea un año en donde podamos leer el libro de Mormón completamente y podamos recibir poder, podamos recibir estas bendiciones que el presidente Radhav Benson, el presidente Gordon B. Hinckley y muchos otros profetas han dicho. Quiero terminar este video poniendo las promesas de leer el libro de Mormón de nuestro presidente actual, el presidente Nelson. Así que con sus palabras se va a terminar esta lección y nos vemos en la siguiente semana. Bye bye. Cuando pienso en el libro de Mormón, pienso en la palabra poder. Las verdades del libro de Mormón tienen el poder para sanar, reconfortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar y animar nuestra alma. Mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si cada día estudian el libro de Mormón con espíritu de oración, cada día, yo les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Les prometo que si cada día se sumergen en el libro de Mormón, estarán vacunados contra los males de esta época, incluso la plaga esclavizante de la pornografía y otras adicciones que entumecen la mente.